nosotros a menudo, y eso parte de eso era lo que decía Daurina, se trata básicamente el eje central de estas enseñanzas. A menudo nosotros criticamos muchos personajes de la Biblia. Criticamos a Sansón. Si nos vamos al libro de los reyes, cada vez que predicamos de los reyes, criticamos a esos reyes. Y decimos, no, que el rey Acab era malísimo porque era un idólatra. Y la Biblia dice que en una ocasión Dios cerró los cielos y Dios le cerró los cielos a el profeta, le cerró los cielos al rey Acab por medio de un profeta por causa de su idolatría. Y todo esto como preámbulo, como introducción, porque más o menos voy por esa línea, por lo que quiero tratar de transmitir en esta hora. Dice que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y dice que los cielos se cerraron, duró muchos años sin caer una gota de agua, hasta que llegó un hambre, una hambruna, una gran miseria. No había agua para alimentar los bueyes, el ganado, se secaron, muchos murieron. No había producción agrícola porque sin agua no hay nada. No había agua en ningún lado. Imagínense ustedes, no había ni para lavar la ropa. Todo eso fue, se le cerraron los cielos y la tierra al pueblo por causa de la idolatría del rey Acab. Cuando nosotros observamos y vemos la vida del rey Acab, vemos un rey idólatra realmente, que lo hemos criticado muchas veces y hemos dicho, no, que ese rey era malísimo y qué sé yo quién. Criticamos a Sansón por todo lo que Sansón hizo cuando no se le mandó a hacer, pero nosotros somos unos Sansón también. Aleluya. Sí, si nosotros analizamos nuestra vida, porque lo que pasa es que quizás nosotros no estamos literalmente haciendo quizá un personaje de lo que ellos hacían, pero en otras cosas lo estamos haciendo. Si nosotros probamos, y digo yo no, porque el rey Acab era malísimo, doy un mensaje con lujos y detalles en la iglesia acerca del rey Acab y digo todo lo que Acab hacía, pero a mí no se me puede olvidar de que yo en ocasiones he sido como el rey Acab, quizás he sido idólatra en otras cosas. Quizás yo no tengo una imagen en mi casa de San Nicolás del Sol, de San Bartolo, de San Emilio, no la van a encontrar. Pero quizás tengo imagen en mi vida de muchas cosas que las estoy haciendo importantes, a veces por encima de las cosas de Dios. Aleluya, gloria. Entonces, eso de lo que realmente vemos, es una imagen de nosotros. Tú sabes que a veces Dios nos está hablando con un mensaje de alguien malvado en la Biblia y yo lo único que hago es enfocarme en la maldad de él y no estoy enfocando en la maldad de él dentro de mí. ¿Me doy a entender? O sea, es probable que esa imagen que estoy leyendo está exactamente dentro de mí y la estoy leyendo para que me dé cuenta del Saulo que hay dentro de mí, para que me dé cuenta del Acab que hay dentro de mí, para que me dé cuenta del Sansón que hay dentro de mí. A veces Dios le está hablando a uno acerca de ese personaje, pero no nos damos cuenta porque estamos cegados y necesitamos que Dios nos abra el entendimiento. Y para poder abrir el entendimiento y ser receptivos, tenemos que caminar directamente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios con nosotros, es el Emmanuel de ahora, es el Dios con nosotros en esta tierra. Entonces, cuando nosotros vemos que cuando los discípulos estaban turbados, que no entendían una parábola o algo, ¿quién se la explicaba? El Señor. Entonces, cuando yo no entiendo ahora, vamos a poner lo que es una parábola, porque muchas veces la Biblia, lo que está ahí, no está abierto para toda la mente, está escrito en un lenguaje donde por más literatura que tú tires, por más doctorado que tú hayas hecho, por más teólogo y exégeta de la palabra que sea, a veces hay cosas que están ocultas porque la misma Biblia dice que hay cosas de esas que se le ocultarán a los más sabios y se le enseñarán a los que no lo tienen por sabios, a los más vivos. Entonces, a veces necesitamos que sea el Espíritu Santo que nos dé el entendimiento. Yo puedo leer mucho y tirar muchas páginas para la izquierda,
Pero a mí nunca se me debe olvidar que la Biblia no es una literatura que escribió un autor por ahí. Es algo que el que la escribió, el que la inspiró, el que inspiró esa palabra no tiene la mente como nosotros. El que inspiró esa palabra es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. El que inspiró esa palabra es el que la Biblia dice que quien le dio consejo o quien le enseñó aconsejándole. Es aquel que la Biblia dice que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Y para yo entender una literatura de alguien que tiene un pensamiento mucho más avanzado que yo necesito estar conectado con ese que está más avanzado para que me la enseñe. Si nosotros aquí en la tierra a veces nos da dificultad entender un libro que haya escrito alguien que tenga una retórica bastante amplia, imagínate, hay gente que dicen que no pueden entender un discurso, por ejemplo, de Leonel Fernández o un libro de lo que él escribió, no lo pueden entender a veces porque él tiene un lenguaje bastante amplio y hay palabras que tú necesitas buscarle en un diccionario para poder entender qué es lo que él está diciendo. Si eso es un humano que quizá por lo que haya leído y lo que haya estudiado tenga un poquito más de conocimiento que otro, ¿qué sería de aquel que todo lo sabe y conoce todas las cosas como la palma de su mano, quien escribió esta literatura? Por eso es que yo, por más que estudie, siempre le digo al Espíritu Santo, tengo la mente en blanco para enseñarle a un pueblo que solo tú sabes lo que quiere y solo tú sabes lo que necesita. Por eso Salomón, cuando entra, dice, yo no sé cómo entrar y salir a este reino, dame sabiduría para que yo pueda entrar y salir, para que yo pueda manejar esto. Porque Salomón está entendiendo que hay un pueblo delante de él, que solo el creador de allá arriba sabe qué es lo que quiere el pueblo. Yo no sé lo que ustedes quieren. Yo puedo aquí decir miles de cosas, pero probablemente muchos de ustedes ni le estén prestando atención a lo que yo estoy diciendo y a muchos ni les interesa lo que yo estoy diciendo. Por eso que le digo al Espíritu Santo que antes de yo querer decir las miles de cosas que tengo en mi pensamiento, que quizás yo crea que puedo decir, que mejor me dé lo que usted necesita o lo que usted entiende que quiere escuchar de mí. Y yo pueda tener 1000 palabras para decirlas que yo creo que sean importantes, pero usted lo que necesita es la mitad de una palabra y ya es suficiente. Entonces, cuando abrimos en los oídos del entendimiento, cuando caminamos con el Espíritu Santo, voy a vivir menos cansado, porque no voy a agotar toda la energía tratando de explicar lo que yo tengo en mi cerebro, porque no es lo que ustedes necesitan. Probablemente lo que necesitan es otra cosa más pequeña. Entonces, cuando nosotros vemos realmente personas que quieren tratar de explicar todo lo que tienen en el cerebro, a veces nadie se quiere dar para la persona. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo, caminar con Él, pedirle a Él que nos ayude, que nos guíe, ser lo suficientemente humilde para, a pesar de que yo tenga todos los títulos en mi casa enganchado, entender que eso no me sirve de nada a la hora de enseñar la palabra de Dios, porque Dios es el que lo da todo y Él es el que todo lo sabe. Entonces vemos aquí un escenario de una persona que está lleno de conocimiento, lleno de palabras, que está lleno de todo, pero tiene un concepto erróneo de lo que realmente él piensa que está haciendo la cosa correcta. Por eso dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Yo puedo creer que estoy en lo correcto, yo puedo creer que estoy haciendo las cosas bien, conforme a lo que yo creo, conforme a la traducción literal de la palabra, pero probablemente no he podido entender que lo que Dios me quiere decir aquí en su palabra es otra cosa. Porque Saulo en ese entonces creía que lo estaba haciendo bien. Él estaba persiguiendo la iglesia, no creyendo que esa era la iglesia. Él entendía, yo estoy haciendo bien porque estoy persiguiendo a un grupo que se han levantado con una falsa doctrina y diciendo que esto no es así y están atentando en contra de mi Dios Jehová. Era lo que él decía, probablemente en su corazón. Y él lo que estaba intentando de hacer era tratando de eliminar una corriente que él entendía que podía afectar
lo que él seguía desde hace mucho tiempo. Ahora, Pablo, en ese entonces Saulo, era el director de los perseguidores, pero después pasó a ser el director de los perseguidos, que era lo que decía David ahorita. Él era el director de los perseguidores. Pablo era el que aprobaba. De hecho, aquí donde dice el versículo, que Saulo consentía en su muerte, la palabra consentía viene de una palabra griega que quiere decir suneudoqueo, que quiere decir aprobar y estar con agrado con los que aprueban. Oiga, quiere decir que el que aprobaba eso, el que firmaba los papeles para que apedrearan, para que persiguieran a la gente, era este jovencito llamado Saulo. Él era el que lo aprobaba. Quiere decir que entonces Saulo aquí tiene el mismo papel que tenía el que se lavó la mano, Pilato. Él tiene el mismo, porque Pilato, para Jesús, él tenía el poder en su mano de decir sí o no, él podía hacerlo. Entonces ahora, en cuanto a la persecución de la iglesia, el que tiene el poder de la aprobación era Saulo, pero no solamente que él tiene el poder de la aprobación, sino que él lo aprobaba con gusto y con deseo, a diferencia de Pilato, que Pilato ya a última hora se lavó la mano, pero ya él decía, no, que él es inocente. Era algo político, ¿no? Era algo político lo de él, pero entonces este lo hacía con gozo. A manera personal. Él lo hacía contento, agradado, decía que lo aprobaba con agrado. Tanto así que cuando vemos el finalizar del discurso de Esteban, dice que cuando Esteban fue apedreado, las ropas se las llevaron a los pies de ¿quién? Del joven. Porque el que aprobaba, mira, es aquí, el que tú mandaste a apedrear, ya lo apedreamos. Mira su ropa ahí. Gloria a Dios. Cumplimos. ¿Ven dónde podemos confirmar el origen de la palabra? Pseudoqueo, que significa aprobar. Mira, le entregaron la ropa y la pusieron a sus pies. Míralo aquí. Hicimos lo que nos mandaste hacer. Gloria a Dios. Oh, Saulo. Saulo, ahí está él. Aprobando para que persigan la iglesia, para que apedreen la gente. Eso es. Pero estamos hablando de una persona que él creía que tenía todo en su mano. Pero fíjate algo. Por eso es que hablo de la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque la ausencia del Espíritu Santo en nuestra vida es sinónimo de mente cerrada. Santo. Solo el Espíritu Santo es capaz de abrir el entendimiento para poder entender cosas que para otros es locura y tú puedes entender. Por eso cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno no critica nada de lo que uno ve. Aleluya. Uno no critica nada de lo que uno ve, porque uno dice entonces, como dijo Gamaliel en una ocasión, bueno, si eso es de Dios va a perseverar, si no es de Dios va a perecer, y punto. Esa es nuestra posición, debe ser. Yo no me puedo levantar porque yo veo a un grupo de gente que ande, por ejemplo, evangelizando y lo estén haciendo de una forma. Si no lo entiendo, yo me quedo callado y oro. Aleluya. Pero eso lo hace el que tiene el Espíritu Santo. Santo, papá. El que no lo tiene empieza a criticar y gente que es lo que te cree. Y mira, ahora está fulano de que profetizando. Y ahora anda él por ahí, qué sé yo quién, que se cree Jesucristo. Gloria a Dios. Necesita el Espíritu Santo en tu vida. Santo. Ese es el objetivo principal. De hecho, el libro entero de los Hechos narra la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, desde que empieza hasta que finaliza. Gloria. Pero en otras ocasiones lo he dicho y vuelvo y lo repito. Tenemos que pedirle mucho perdón a Dios porque hemos menospreciado el Espíritu Santo cantidad de veces. Aleluya. Y muchos le han dado el lugar de tercera persona, donde eso ni siquiera es bíblico.
No existe tercera persona de Trinidad ni segunda persona. No existe eso no es bíblico, eso se lo han inventado la gente. No hay un versículo en la Biblia que diga que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No existe la vida, ni tampoco. Eso se lo han inventado. Santo Dios. Padre y Espíritu Santo, uno es. Entonces, tenemos que tener en cuenta que sin el Espíritu Santo no vamos para ningún lado. Vamos a vivir una mente tapada, religiosa, creyendo que tenemos la verdad, y Dios de arriba nos va a decir, como le dijo a la iglesia de la Odisea, que le dijo que son unos desventurados, pobres, ciegos y desnudos, a una iglesia que se creía rica o que era rica, literalmente hablando. Era la iglesia que tenía de todo, tenía el lugar de donde se intercambiaban la moneda, tenía un comercio increíble. La Odisea era donde estaba la escuela más grande de medicina y fabricaban colillos para la vista, y entonces le está diciendo que son ciegos a la ciudad que produce los colillos para la vista. Oiga, la iglesia de la Odisea le está diciendo que son desnudos a una ciudad que fabricaba ropa. Allá en ese lugar se fabricaba la mejor ropa, de lana, de todo tipo de ropa. Ahí se iba a comercializar la mejor tela que se hacía. Y ahora están diciendo que están desnudos y que son ciegos. Así a mucha gente Dios diciéndole que tienen la cabeza vacía y el cerebro hueco. Muchos que se creen que tienen doctorado, que han tirado páginas para la izquierda, que me he comido tantos libros, que tengo 2000 libros en mi casa y me lo he leído todo. A eso Dios le está diciendo, si no tienen el Espíritu Santo, tienen una cabeza hueca y tienen el cerebro vacío. Santo. Son Saulo de Tarso, son Saulo. Son Saulo. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Es necesario estudiar, es necesario leer mucho, sí, hay que prepararse. Pero para predicar, sin el Espíritu Santo, las palabras que tú vas a decir son vacías y las vas a tirar aquí. Y cuando la gente salga ahí, ni se le va a quedar. La gente va a decir, fue tremendo lo que fulano enseñó. ¿Y qué enseñó? Yo no me acuerdo. Aleluya. Que a veces, más que un listín de enseñanza, se necesita hacerla con el Espíritu Santo. Se necesita que la gente entienda que el Espíritu Santo es la fuente de vida ahora. Nosotros dependemos de algo para estar aquí con vida. Nosotros necesitamos estar conectados a algo. Todo en la vida, la ley de la vida necesita de conexiones. Los peces necesitan del agua para sobrevivir. Sécale el agua, porque usted vea, los peces del mar se van a morir. Los árboles necesitan de la tierra para poder vivir. Si arrancamos un árbol y lo desconectamos de la tierra, se seca. Ahora, nosotros, ¿de qué estamos conectados para vivir? Estamos conectados también del Creador. Y el día que nos despegan del Creador, también nos secamos como el árbol que arranca de la tierra, como el pez que le seca el agua. Santo. Ahora, ¿cuál es ese Creador que podemos decir que está ahora aquí con nosotros? Es el Espíritu Santo. Santo. Jesús ascendió y Él dijo, le dejaré el Espíritu Santo. El Padre está a la diestra en su trono, pero nosotros es por medio del Espíritu Santo que nos comunicamos con el Padre. De hecho, hasta las oraciones que tú haces son filtradas por medio del Espíritu Santo. Y si las oraciones que nosotros hacemos pasaran directa igual al trono de Dios, como la decimos, probablemente ya estuviéramos muertos, porque pedimos tanto disparate y tantas cosas que decimos en oraciones, que gracias al Espíritu Santo, que gime por nosotros, dice la Biblia, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, gracias a eso, que el Espíritu Santo filtra nuestras oraciones y le lleva al Padre lo que a nosotros nos conviene para ser contestadas por medio de ese filtro. Gracias a Él nosotros estamos aquí y estamos vivos. Pero hay gente que lo saben todo. Saulo creía que tenía todo en sus manos. Y cuando Esteban está dando un mensaje larguísimo, un excelente mensaje, Ramón lo enseñó la semana pasada, léanlo, estudienlo,
la defensa de Esteban. Esteban empieza a hablar desde Abraham y sigue hablándole de Moisés. Le habla hasta de José cuando fue vendido. Y le da todo un historial de cosas, de cómo Moisés se le dijo que salga de su tierra, que cómo es, que aquello. Pero no entendían nada, porque no hay peor ciego que el que no tiene el Espíritu Santo. Aleluya. No hay peor sordo que el que no tiene el Espíritu Santo. No iban a entender. Es tan así que todavía cuando Esteban empieza a hablarle y le dice que ellos mismos fue que lo crucificaron, y dice que se tapaban los oídos y vociferaban, y aún así Esteban dice: y veo al Señor que está a la diestra del Padre. Ahí fue que ellos se enfurecieron. Sáquenlo ahora y apedréenlo. Pero lo están apedreando por algo que Esteban me está enseñando, que está ahí, pero que estaban ciegos porque no tenían el Espíritu Santo. Estaban ciegos, las letras se les cambiaron, no entendieron, porque lo que Esteban estaba enseñando no fue algo que recibió de arriba, ni algo que vino del otro mundo. Lo que Esteban estaba enseñando era simple historia que estaba ahí en la palabra, y que el mismo Saulo tenía que tenerla más que todo el mundo, que era el doctor y jefe de todo ese concilio y todo lo que estaban ahí. Él era el que aprobaba todo eso. Pero Esteban está enseñando lo que ya se supone que Saulo sabe. La historia del pueblo. Pero entonces, por lo que Saulo sabe, él mismo que se la sabe, manda a apedrear al que le está recitando, por lo que él es doctor, que es por eso. ¿Me entiendes? Entonces, él le está diciendo que ese Señor está ahí, a la diestra del Padre. ¿Y qué decía la palabra del Señor? Decía, hablaba de Jesucristo, hablaba del Mesías, hablaba de que iba a venir, de que iba a morir, de que iba a resucitar, y que luego ascendería y se sentaría en el trono para siempre. Es lo que Esteban le está diciendo acerca, con el mensaje de Abraham, de Moisés, con todo el itinerario que le habla. Es de eso que le está hablando, y le está hablando hasta del linaje. Le menciona ahí, Esteban le menciona hasta del linaje, de dónde vendría el Mesías. Se lo dice entero, pero no querían escuchar, o no iban a escuchar, porque ya estaban con la mente cerrada totalmente, porque no fueron lo suficientemente humildes para abrir el corazón al Espíritu Santo. Por eso es que Saulo después, él mismo, más adelante ustedes van a ver que aún ya siendo Pablo y predicando, él todavía se siente mal, y eso lo golpeaba a él toda la vida. Se ha especulado mucho acerca de cuál era el aguijón de Pablo que habla la Biblia. Algunos exégetas de la palabra han dicho que era la vista, pero algunos han dicho que ese aguijón que lo golpeaba era el saber que él perseguía a la iglesia del Señor, siendo él el encargado de enseñar la palabra, y la gente que murieron por causa de él, que no fue uno ni dos. Ahí dicen, al finalizar el texto que leímos, que él sacaba a los hombres y las mujeres y lo arrastraba para llevarlo a las cárceles. Más adelante hay una versión que dice, que especifica más y amplía, una versión ampliada, que dice que los hombres y las mujeres que la arrastraban lo llevaban sangrando a la cárcel, porque parece que lo arrastraban era en animales, lo amarraban a todos con soga y cosas, y lo llevaban arrastrando a la cárcel. Y él mismo, Pablo, dice más adelante que él lo ponía a blasfemar en contra de Dios. O sea, que él lo obligaba a que blasfemara en contra de Dios. Entonces tenía que estar, aún ya habiendo recibido al Señor y Dios habiéndole hablado y todo, todavía él arrastraba parte de las consecuencias de ese pecado. Porque déjeme decirle algo, nosotros nos arrepentimos, le servimos al Señor y decimos nuevas criaturas somos, pero las consecuencias de nuestro pecado A veces nos visitan. las consecuencias de nuestro pecado nos visitan de vez en cuando, nos golpean.
Eso es así. ¿Qué peor aguijón que ese? ¿Qué peor aguijón que eso? Entonces se cree que ese era parte del aguijón, el cual Pablo padecía. Y si aún padeció o no se le sanó de la vista por completo, también, aún si fuese ese parte del aguijón, también era un símbolo para que él entienda que estuvo ciego y que ahora su mente y su corazón era lo que tenía abierto, que no era lo que él podía ver con sus ojos carnales, sino lo que podamos ver con nuestra visión espiritual. Porque hay ciegos naturales que ven más que muchos de nosotros que tenemos nuestros dos ojos videntes bien. Usted sabe que eso que usted está diciendo tiene mucho peso, porque un hombre del calibre de Pablo no era para afligirse por enfermedad, no era para afligirse por enfermedad. Porque cuando la Biblia enseña que ese hombre lo dieron por muerto, que lo golpearon de toda la manera y ese hombre como quiera seguía predicando, no creo que una enfermedad iba a ser aguijón de él. Más bien un tormento como el de él ser el hombre que certificó que matara, porque oiga bien, A cantidades. porque oiga bien, si ustedes se fijan, la muerte de Esteban como primer mártir por el Evangelio debe de resaltar la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque es el que se registra. Sabemos que fueron muchos, pero el que se registra que se tiró la ropa a sus pies es Esteban. Esteban pudo ser para Saulo, porque era bien, el pensamiento, la demanda de Jesús a Saulo comienza ahí, en esa temporada. Es decir, que probablemente Saulo tuvo noches en las que tuvo que ver la cara de Esteban, amado, en las que tuvo que soñar con esa muerte, porque se trata de algo que fue, ¿cómo se dice? Trauma. Algo trascendental. Morir de Esteban, pues, oye, no es solamente Jesús. Pero fíjate que Tremendo. él estaba sentado ahí cuando Esteban estaba dando el discurso. Sí. Y Esteban dice que veía al Señor a la diestra del Padre. Y después Jesús se le aparece a él. Y ahí probablemente que él hace y dice, wow, todo lo que este hombre estaba diciendo era verdad. Ahí viene el tormento. Y él mismo lo predicó después. ¿Qué más tormento que ese? Que lo que predicó Esteban después lo enseñó. Lo enseñó. En todas las ciudades. Eso mismo, ese es el mensaje de él. Lo que predicó Esteban era el mensaje por excelencia de Pablo cuando llegaba al lugar. Así es. Y empezaba igualito que como empezó Esteban. Hablándole acerca de Abraham, Moisés, los profetas y todos los que vinieron, que fueron rechazados, hasta que llegó el No, Mesías. Y de hecho, nadie lo desarrolló como Pablo. Nadie lo desarrolló como él porque él sabía más la literatura que Esteban. Sí, Esteban era un discípulo. Esteban era un pollito. Y mira cómo desarrolló eso delante de o sea, ahora él que se sabía eso, así, se lo sabía con punto y coma, se lo sabía, pero no lo entendía. Ahora lo está predicando porque se lo sabe, pero ahora lo entiende. Sí, Porque una cosa es saber y otra cosa es entender. así es. Yo puedo aprenderme aquí lo que sea. Yo puedo recitar algo, un texto, y venir aquí y decirlo con punto y coma. Pero una cosa es lo que sé y otra cosa es entenderlo. Cuando ya lo entiendo, entonces lo voy a enseñar con otra convicción, con otro poder, de otra manera. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Entonces lo pudo entender. Entonces, mis hermanos, en esta noche hay muchas enseñanzas aquí acerca de este sencillo texto que estás aquí. Enseñanza acerca del Saulo que puede haber dentro de nosotros. Gloria a Dios. Y enseñanza acerca de nosotros como iglesia perseguida también. Gloria a Dios. Porque la persecución está, pero nosotros no estamos llamados a ir en contra de la persecución. Estamos llamados a pedir de nuevo valor
para seguir a pesar de la persecución, porque ellos fueron perseguidos y se fueron a Samaria, Judea, a otros lugares, y eso ya estaba profetizado. Y no fue en ese que se fueron presos. Fueron a predicar. Gloria a Dios. Ahora, en ese esparcimiento, esa persecución, muchos murieron, porque no fue que lo esparcieron a fuertazo, vamos, se me van, no. Hay muchos fallecieron, porque si mataron a Esteban, que era un hombre, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, del poder. De la fe. Santo. Me imagino yo parte de los que eran seguidores de Esteban, ahí estaban pegados, dijeron, bueno, aquí vamos a morir 2 o 3 más. Y algunos que, Hablamos después. sí, porque cuando llega la persecución, Se revela. ahí se revela cuál es el Dios que tengo dentro. Mira la pandemia. Gloria a Cuando Dios. llega la persecución, ahí se revela cuál es el Dios que tengo dentro. Cuando llega la persecución, yo sé si voy a seguir predicando o si voy a tirar la toalla Gloria a Dios. o si voy a blasfemar. Que de ahí es que se cree, amado, que por medio de esa persecución fue que Nicolás blasfemó, y de ahí fue que vino la doctrina de los nicolaitas, del cual habla Apocalipsis, que mencioné en estos días. Así es. Con esa persecución, porque no todos son Esteban, los Esteban están dispuestos a morir y muriendo, van a ver los cielos abiertos y todavía están muriendo y están predicando ahí. Pero también están los Nicolás, cuando le aprietan la soga, dicen, no, porque yo estaba relajando, eso no es así, es verdad como ustedes dicen, porque yo estoy a entender que en verdad esto no es así, porque tal vez Cristo no resucitó y quizá se robaron el cuerpo. Ahí fue que entró todo eso. Ahí fue que Porque eso era lo que querían, ellos, que dijeran que no, que Cristo no resucitó. Simplemente era eso, Wow, así que es. dijeran que no resucitó, porque era la línea de los saduceos que no creían en la resurrección. Llega la fe y vida. Santo. Era eso. Di que no resucitó y punto. Pero ¿y cómo iba a decir que no resucitó si yo mismo fui? Decía Pedro, y no estaba ahí en la tumba y no me he encontrado el cuerpo. Y yo lo vi, que apareció durante 40 días y me apareció y hablé con él. Entonces voy a decir que no resucitó. ¿Y qué tú quieres que diga? Pues yo lo vi, Santo. decían ellos. Amado, por eso es que dice que fueron esparcidos salvo los apóstoles. Fueron esparcidos salvo los apóstoles, amado, y no se le apareció a los apóstoles. ¿Y quién me va a quitar la convicción a mí de algo que yo vi? Santo. Por ejemplo, ¿quién me dice a mí que Cristo no liberta, donde yo he visto demonios saliendo literalmente de los cuerpos? Y he visto gente que se le han puesto los ojos. Yo he visto gente que se le han puesto los ojos rojos y después que de oro los ojos le cambian de nuevo al color natural. Y he visto gente revolcarse así, le digo fuera y sale el demonio y vuelven en sí. Entonces, ¿cómo no creo yo en eso? ¿Quién me dice a mí que niegue eso y lo voy a negar? Me va a matar, pero me va a matar por lo que yo creo, por mi convicción, porque yo lo vi, pues lo tengo seguro. No fue que me lo contaron, esa era la condición de los apóstoles. Van a ser esparcidos otros, pero no van a ser esparcidos aquellos que han tenido un encuentro cercano con el Señor Jesucristo. Usted quiere no ser esparcido. Busque un encuentro cercano con el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo y verá que venga lo que venga, no va a ser esparcido, porque es que tú vas a decir, no, pero es que yo sé, yo no estoy en contacto directo con Él, Él me transformó, Él me cambió, yo lo vi, no puedo negar lo que he visto, lo que he oído. Gloria a Jesús. Tremendo. ¿Cómo puedo yo negar aquel que yo he tenido una experiencia con Él, que lo he sentido, que me he puesto a orar y creo que pasaron 5 minutos y de repente pasaron 12 horas y no me di cuenta de ese tiempo? ¿Cómo lo niego? ¿Cómo puedo yo? Santo. Es lo que pasó con ellos. La evidencia de Cristo. Fue la evidencia. Encuentro personal. ¿Cómo Aleluya. Esteban iba a negar? Un hombre que dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Tú sabes la experiencia que tuvo Esteban? Santo. Y todavía lo están apedreando y él está ahí diciendo, veo a un Señor que está a la diestra del Padre, sentado a su mano derecha. Papá, si le están condenando, ¿cómo va a callarse? Aleluya. A Juan lo entraron en un caldero
¿Y tú crees que Juan negó a Jesús? Por eso es que Jesús se le aparece. Y dice cuando Jesús se le aparece. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, tú ves cómo se le apareció Jesús a Juan. Dice que en el cinto de su pecho tenía un cinto que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que él lo vio y sus ojos eran como llamas. Aleluya. Dice que su cabeza era como fuego. Sus pies eran como bronce, bruñidos, refulgentes. ¡Ey, papá! ¡Santo! ¡Ey! Dice que su voz era como estruendo. ¡Santo, papá! ¿Cómo Juan iba a negar eso? No hay manera. ¿Cómo? ¡Santo! Aceite caliente, dale para allá. Y Ávila dijo que Juan dijo que gracias por el baño de aceite. Gracias por el baño de aceite. ¡Gloria! Hermano, miren, cuando se tiene una experiencia cercana con el Señor, no se titubea. ¡Santo! Eso es lo que tenemos que pedir. Porque mientras vivamos visitando la iglesia, sentándonos allí para recibir un mensaje de fortaleza, y que voy hoy, aunque para recibir fortaleza, mientras vivamos así, vamos a ser movidos como una caña. ¡Aleluya! Nuestra oración debe ser cada día, óigame bien, dame una relación personal contigo, dame un encuentro contigo, quiero conocerte, quiero que te me aparezca, yo quiero algo, Señor, de ti, pero yo necesito una experiencia contigo. Y háblale al Espíritu Santo, porque hasta que eso no acontezca en ti, tú vas a vivir siempre moviéndote, tambaleándote y dudándote. Aquello aquí, no. Si tú quieres ser no movido, necesitas una experiencia directa con el Señor. Eso es lo único que te va a mantener a salvo. Y en estos tiempos que estamos viviendo, y en los días que vienen, óigame bien, y en los días que vienen, porque vienen tiempos difíciles. ¡Aleluya! Y la misma Biblia dice que estos son tiempos difíciles. ¡Gloria! ¡Santo, papá! Tiempos difíciles. Bien, eso que leyó ahorita la sierva, acerca donde dice, ahí mismo que habla que son tiempos difíciles, donde vendrá el hombre amador de sí mismo, vanaglorioso, todo eso, hermano, que viene, aún todavía. Lo que usted ve que está aconteciendo y tantas cosas, no es todavía nada comparado. Lo que viene. Y el hombre o la mujer de Dios que no tenga un encuentro cercano con el Señor, va a titubear nada. Hay cantidad de gente que viene por la emoción aquí. Me convertí al Señor y vienen emocionados. A los 3 meses tú no lo ves. Se necesita buscar una cercanía con el Espíritu Santo para poder permanecer en estos caminos. Todos los días, amado, todos los días. Para poder permanecer todos los días necesitamos estar cerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar la sabiduría para discernir. El Espíritu Santo es el que nos va a dar el denuedo, nos va a dar la fortaleza, nos va a encaminar, nos va a enseñar al Padre, nos va a enseñar al Hijo. El Espíritu Santo es el que nos va a revelar sus palabras tal y como se escribió. Es Él. ¡Aleluya! Es Él el que nos va a revelar sus palabras. ¡Santo, papá! No hay tanta gente ni que tirando códigos y cosas. No. Es la revelación del por qué y para qué se escribió la palabra de Dios. ¡Aleluya! Está bien los códigos, pero el código que tú me estás revelando es para eso que se escribió esa palabra. ¿Quién sabe para qué se escribió? El Espíritu Santo lo sabe. Ese te va a revelar. Porque en el tiempo adecuado que se necesita te va a poner a soltarla, porque va a caer como un martillo, como una pedra en el corazón de alguien y lo va a transformar. ¡Gloria! ¡Santo, papá! Lo va a transformar. Damos gracias a Dios, póngase de pie. ¡Aleluya!